Detén todo lo que estés haciendo en este momento si no estás usando esta metodología que voy a compartir contigo para ahorrar. Hoy te voy a enseñar la forma más efectiva en la que puedes ahorrar dinero desde la óptica de una muy buena administración de tus finanzas. Más del 80% de los padres no sabe cómo clasificar los gastos de su hogar y hoy te voy a enseñar una metodología muy práctica, muy fácil de llevar a cabo, con algunos ejercicios prácticos que seguramente te van a llevar a entender un poco más y te van a revelar algunas cosas o que nunca antes en el pasado habías entendido. Hay una metodología que aprendí hace muchísimos años y que es mucho más potente incluso que tener un presupuesto asignado, porque la mayoría de las personas ven muy complejo el desarrollar un presupuesto. Para este concepto necesitamos entender 4 cuadrantes. Los vamos a organizar en 4 secciones distintas que nos van a permitir aprender a identificar mejor dónde debemos organizar y dónde debemos ajustar y asignar los diferentes gastos que tenemos en nuestro hogar. El primer cuadrante es el cuadrante de urgente e importante. Luego vamos a hablar del cuadrante importante pero no urgente. Luego vamos con el cuadrante urgente pero no importante. Y luego vamos a hablar del cuadrante que es no importante y no urgente. La pregunta es cómo y qué tipo de gastos debería organizar en cada uno de estos cuadrantes. Lo vamos a ver a lo largo de este corto video y lo vas a aprender en menos de 10 minutos. Uno de los peores errores que podemos cometer como padres de familia en nuestras finanzas es recibir nuestros ingresos y no tener ni idea qué hacer con ellos. O mejor, empezar a utilizarlos en la medida en la que se van llevando a cabo los diferentes gastos y razones por las cuales el dinero tiene que utilizarse. Y esto hace que de alguna manera perdamos por completo el control y muchas familias están en un ciclo sin salida en el que producen para gastar, producen de nuevo para gastar y todos los meses empiezan de cero para producir y luego gastar. Entonces finalmente entran en procesos de dolores de cabeza y no saben cómo reaccionar ante eso. Hoy te voy a dar esta fórmula definitiva porque precisamente con este concepto que acabo de compartir contigo vamos a empezar a estudiar uno a uno cómo puedes mejorar en tus finanzas. El primer cuadrante es el cuadrante de lo urgente e importante y es muy imperativo que puedas concentrarte en este concepto. Aquí vamos a hablar de los gastos que son mínimos y esenciales para tu hogar, lo que realmente necesitas para mantenerte vivo, para mantener a tu familia bien, respirando con el mínimo grado de bienestar. Y quiero hacer una aclaración. Este no es un video en el que quiero alimentar el concepto mental de escasez. Ojo, quiero ayudarte a tener un orden en tus finanzas porque de todas maneras tú ya produces dinero. No importa a qué nivel, no importa a qué tamaño, en qué magnitud estés produciendo dinero, pero la mayoría de las veces no sabemos es cómo debemos distribuir el dinero ni qué hacer con nuestros ingresos una vez se generan. En esta categoría vamos a trabajar eso mínimo esencial, el arriendo, la cuota de la hipoteca, el combustible, la educación, la salud, la protección, lo mínimo esencial, el consumo de alimentos que vas a tener cada semana, cada 15 días, cada mes, bueno, dependiendo como tú lo hagas, pero en este cuadrante vas a escribir exclusivamente lo que es ultra básico de tu familia para mantenerte bien. Este cuadrante es uno de los más importantes porque para nadie es un secreto que de la mayoría de los ingresos que entran a una familia, en promedio un porcentaje que pueda estar entre el 70 y el 80% se van exclusivamente para los gastos de la casa. Ahora va a depender también del sector en el que tú estés viviendo, va a depender del tamaño de ingresos que tú tengas y vas a depender muchísimo de la conciencia financiera que tú tengas a la hora de administrar los recursos que tú mismo o que ustedes como familia están produciendo. Entonces, desde el primer momento, si logras entender este concepto y aprender a trabajar un porcentaje adecuado para tu opinión familiar, adecuado para tu consenso como padres, evidentemente vas a tener entonces una gran mejora y una gran oportunidad de ahorrar dinero para construir riqueza. En nuestro segundo cuadrante hablamos de aquello que es igualmente importante, pero que no necesariamente se debe utilizar, consumir en el mismo momento en el que recibes tu ingreso. Entonces, no necesariamente es urgente. Sigue siendo importante, pero no necesariamente urgente. En este cuadrante va todo lo que tenga que ver con la planeación financiera, el ahorrar para comprar el carro,
el ahorrar para pagar la cuota de la vivienda que vas a comprar, el ahorrar para tener un fondo que te permita crear nueva riqueza o probar nuevos negocios, el ahorrar para las vacaciones. Aquí sigue siendo muy importante, no desconocemos el nivel de importancia de este tipo de rubros o de este tipo de gastos, pero es muy fundamental que logres entender que no son cosas que se deben consumir en el mismo momento. Ahora, va a depender entonces nuevamente de ese nivel de conciencia financiera a través del cual tú te enfocas en construir una mentalidad a largo plazo, una mentalidad que te permita tener lo que llamamos gratificación diferida, no instantánea, porque lo que pasa con muchas personas es que reciben su dinero y todo lo desaparecen al mes. Aquí tenemos un concepto que se llama gratificación diferida, y la gratificación diferida es que tú ya sabes que vas a tener un plan a futuro, lo disfrutas desde ya y desde ya te sientes bien, pero eres capaz de esperar hasta que llegue el momento de utilizar esos recursos para irte de vacaciones o para comprar el carro nuevo o para comprar la casa. Sigue siendo importante, pero ya no es tan urgente. En nuestro tercer cuadrante hablamos ahora de urgente, pero no necesariamente importante. Ahora, es interesante entender por qué este tipo de gastos que se ubican en este cuadrante, lo que resulta es que perdemos el control o perdemos la noción de la magnitud de los gastos que estamos teniendo en los rubros que forman parte de este cuadrante, y cuando nos damos cuenta, pues se convierten en cosas que ya son urgentes. No son importantes en su momento porque no supimos darle manejo, no supimos darle control, pero ahora se convierten en algo fundamental y en algo urgente. Voy a darte un ejemplo. En este cuadrante van los gastos como gastos excesivos en tecnología, gastos de restaurantes lujosos, gastos de cuidado personal de alto costo. Supongamos que tú usas tu celular y tú tienes un plan completamente abierto y estás haciendo consumo constante de los datos y de la información y de pronto no tienes control de esto y no es importante para ti, pero en determinado momento puede suceder que ese gasto aumenta de nivel y pues es un gasto necesario, sigue siendo urgente, tienes que pagarlo, aunque no sea importante porque perdiste el control. O lo que puede pasar, por ejemplo, con los productos de cuidado de la piel. Hay productos de cuidado de la piel, si tú te acostumbras a marcas muy exclusivas, son productos de alto costo, 300, 400, 500 dólares, y cuando tu piel se vuelve absolutamente sensible a cualquier otro tipo de productos, pues ahora tienes que gastar exclusivamente en este tipo de productos. Por eso es importante que hagas un testeo. Obviamente nuestras pieles, cuando se trata del cuidado personal, pues tenemos nuestro estilo, tenemos nuestro gusto. Pero ¿por qué te hago hincapié en este sentido? Porque hay personas que tienen ingresos, por decir algún ingreso de este tamaño, y compran productos, no sé, zapatos costosos que pueden costar un 70% de lo que vale de lo que genera como ingreso en su familia. Entonces, ahí hablamos de que este tipo de gastos se comportan como gastos que son urgentes, pero no son importantes porque perdiste el control, lo sacaste con una tarjeta de crédito y de todas maneras los vas a tener que pagar. Entonces, evalúa y ten mucho cuidado con los gastos que pones en este tercer cuadrante. Y en nuestro cuarto cuadrante vamos a entrar a la categoría de no urgente, pero tampoco no importante. También incluye mucho concepto y mucha mentalidad de planeación, pero al mismo tiempo el concepto más importante para que sepas cómo involucrar gastos en este cuadrante es muy sencillo. Los lujos se compran de contado. Si vas a comprar un carro costoso, una casa lujosa, ropa costosa, accesorios de marca, van en este cuadrante. En la medida en la que tengas excedentes por los ahorros, por los nuevos ingresos, por las nuevas maneras en las que estás optimizando tu dinero, pues vas a poder pasar a este tipo de gastos y comprarlos, pero te voy a hacer una recomendación importante, que sea de contado. No saques un lujo que no te lo puedas permitir pagar de contado, porque si no, entonces no estás adquiriendo un lujo, sino que estás adquiriendo un gasto que posteriormente vas a producir nuevos gastos en el futuro. Si no tienes en cuenta esto, si tú sacas un lujo, por ejemplo, he visto personas que tienen el último iPhone y no está mal tener el último iPhone. Si tú eres un creador de contenido, una creadora de contenido, deberías tener un muy buen celular. Pero si no estás en este ámbito, un iPhone de $2,000, $3,000, que es más o menos lo que puede llegar a costar un muy buen equipo en este momento, pues déjame decirte, vas a adquirir un gasto que te va a generar
nuevos gastos en el futuro y además enfermedades, dolores de cabeza y altas presiones. Estamos hablando de gastos en familia y esto suele pasar muchísimo con adolescentes. Cuando tú tienes adolescentes en casa que se convierten en la competencia de sus demás compañeros y quieren tener trajes de marca, ropa de marca, equipos de última tecnología, y tú como papá no te quieres quedar atrás, entonces lo que haces es que te endeudas hasta el cuello, usas todo el cupo de tu tarjeta de crédito y empiezas a pagar cuotas a 36 meses. Estás cometiendo un error que en el futuro te va a costar carísimo, no solo en intereses, sino también en el bienestar de tu familia. Entonces, en este último cuadrante también quiero invitarte a que tengas un grado de conciencia importante y lleguen a un mejor consenso con su familia. Esto no es para que tú seas autocrático o autocrática y dictatorial y ahora tenemos que hacer las cosas así y si no se hace como yo digo, entonces no hay plata para nadie. No, la idea es que lo lleves a un consenso, lleves a tu familia a un grado de conciencia familiar y puedan ponerse de acuerdo y tengan un bienestar familiar que les permita progresar a todos. Todo es posible adquirirlo. Los lujos, si te encantan los lujos, los puedes adquirir. Planéalos mejor. Si te gustan las vacaciones, planéalas mejor. Si te gustan los restaurantes lujosos, planéalos mejor. Y si necesitas vivir un estilo de vida realmente con mucho lujo, con mucha apariencia, pues entonces enfócate en aprender a desarrollar cada vez mejor tu mentalidad de riqueza para que construyas riqueza y abundancia y no tengas que ponerte a pensar en el presupuesto. Con este pequeño método, sencillo método, pero importante y de altísimo impacto, si tú lo aplicas, es muy probable que reduzcas el nivel de gasto entre un 20 y un 30%. ¿Y qué puede pasar? Pues que es como si cogieras el dinero que estás produciendo, lo metieras en un proyecto de inversión y ese proyecto te diera el 20 o el 30% cada mes. Imagínate lo poderoso que puede ser eso, lo que podría representarse en una rentabilidad, el 20 o el 30%. Sería realmente maravilloso. Imagina que tú te ganes $1,000 al mes y te estás ahorrando el 20%, o sea, $200, $300 y es el 30%. Es como si cogieras $1,000 y los metieras en una cuenta de alta rentabilidad y cada mes te diera el 20 o el 30% mensual. Es exactamente igual. La diferencia es que lo estás haciendo tú, tienes el control, está más seguro tu dinero y lo estás haciendo de una manera más inteligente, no poniendo en riesgo tu dinero fuera de lugares o en negocios en los que tú no conoces o te daría miedo invertir porque todavía no tienes la mentalidad de invertir. Si quieres esta guía de una manera práctica, coméntame la palabra guía abajo y me pongo en contacto contigo para enviártela. Si este video te gustó, pues debes estar suscrito para que sigamos compartiendo contigo más contenido de finanzas para familias, en donde puedes aprender diferentes conceptos de negocios, de finanzas y de emprendimiento en este canal. Si quieres seguir también aprendiendo, te voy a dejar abajo una guía para que logres entender el juego del dinero y tú mismo establezcas tus términos y condiciones. En este canal decimos que si es tu dinero, pues tienen que ser tus términos y tus condiciones. Entonces te dejo la guía para que la revises y espero verte también ahí. Te voy a dejar un video que te va a gustar muchísimo porque en ese video hablamos de 7 errores que impiden que las personas logren su riqueza o logren sus metas financieras. Y esto también debes evitarlo. Son 7 errores súper comunes que tienen que ver inclusive con nuestra forma de pensar y muchas veces con nuestra forma de reaccionar ante diferentes sucesos cuando tenemos que sacar dinero de nuestro bolsillo. ¿Qué es lo primero que piensas cuando sacas dinero de tu bolsillo? Si quieres aprender a manejar este tipo de cosas, pues tienes que ver el siguiente video. Te veo del otro lado.